Jehová, Shalom, sean bendecidos mis amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro Padre Eterno porque nos ha permitido el día de hoy tener vida, tener salud y como cada domingo nos da esta oportunidad maravillosa donde podemos compartir a través de este medio la palabra de Dios, donde analizamos, escudriñamos, investigamos, ¿no es cierto? Y poder comprender de una manera mejor la palabra eterna que el Eterno Padre nos ha dejado, nos ha revelado y nos ha dado para que andemos en su luz. Hemos venido analizando por varias semanas, ¿no es cierto?, el concepto de Torá, y ya lo hemos dicho que Torá significa instrucción, a diferencia de la palabra nomos en griego, que quiere decir ley. Y dentro de estas instrucciones hemos encontrado, ¿no es cierto?, lo que es la palabra del diezmo, y es lo que venimos analizando ya por varias semanas. Este ya es el tercer video que estamos compartiendo, que vamos a compartir en horas más tarde, hablando y analizando lo que es el diezmo. Decíamos del diezmo que el diezmo tiene varias aristas, que no es tan simple de explicar así de una manera tan práctica, ¿no es cierto? Porque cuando uno lo hace a la rápida va dejando muchos hilos sueltos, y es por eso que lo hemos venido haciendo poco a poco, para poder entender bien lo que es el concepto del diezmo, qué es lo que es el diezmo, qué implica diezmar o qué no implica diezmar. Y hemos venido analizando todas las aristas de lo que es el diezmo, y lo hemos venido haciendo con tranquilidad, con cuidado, nadie nos apura, para poder entender lo mejor posible lo que es el diezmo. Y ya hemos dicho varias cosas con respecto al diezmo, ¿no es cierto? Hemos estado analizando que el diezmo muchas veces interpretamos mal o entendemos mal, y solamente nos resumimos a decir que el diezmo fue algo creado para los sacerdotes, para los levitas, cuando existía el tiempo, ¿no es cierto?, de la ley, y que una vez terminada la ley, como ya veíamos varios videos atrás, ¿no es cierto?, que muchos argumentan que la ley ya no se terminó, por lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 16, que la ley y los profetas eran hasta Juan, pero ya hemos clarificado ese texto bíblico, ¿no es cierto? Y hemos dicho que ese texto, ¿no es cierto?, está mal traducido, que lo que allí dice, ¿no es cierto?, es que la ley y los profetas hablaron acerca de Juan, y que eso ya cambia completamente la perspectiva y el modo de ver ese texto bíblico. Bien, así que para los que no han visto los otros videos y queden un poco perdidos con lo que vamos a hablar hoy, hay videos anteriores que ya hemos venido analizando lo que es el concepto del diezmo. Hemos dicho que el diezmo entonces viene de tiempos muy antaños, desde antes de Abraham, desde los inicios de la humanidad. Ya el Eterno le había enseñado a los primeros seres vivientes con respecto al diezmo, ¿ya? Que ya ellos practicaban el diezmo. Abraham lo practicaba, ¿no es cierto? Allí ya tenemos los primeros indicios, cuando Abraham le diezma a Melquisedec, y que manejaba a la perfección lo que eran los diezmos. También lo manejaba Job. Job, que probablemente vivió mucho tiempo antes que Abraham. De hecho, el libro de Job se cree que fue escrito primero que el libro de Génesis, ¿ya? Hay evidencias de eso, no las voy a tocar el día de hoy, pero hay evidencias de que el libro de Job está escrito mucho antes que lo que es el libro de Génesis. Y, por supuesto, él manejaba los conceptos y las leyes, los mandamientos, las ordenanzas, las instrucciones de Yahweh, ¿no es cierto? Job las manejaba muy bien,
Y así está por lo menos relatado en el capítulo 29 de Job. En el capítulo 29 de Job, Job hace un relato donde nos deja evidencia de que él manejaba la Torá, es decir, las instrucciones de Yahweh. Él tenía conocimiento y probablemente también por lo que él dice acá en el capítulo 29, manejaba también el concepto del diezmo. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 29 de Job para ver aquí, ¿no es cierto?, la importancia del diezmo. Y antes de leer yo quisiera hacer un recordatorio. La semana pasada leíamos, ¿no es cierto?, que el concepto del diezmo es más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. No solamente el diezmo es la décima parte de algo, ¿no es cierto?, el 10% de algo, es más que eso, ¿ya? Y podíamos analizarlo y verlo en el video pasado, donde decíamos que el concepto de diezmo, ¿no es cierto?, estaba involucrada lo que era la misericordia, la fe, ¿no es cierto?, estaba involucrado lo que es el amor, la gracia, ¿ya? Y explicábamos, ¿no es cierto?, que dentro del dar el diezmo o de practicar el dar el diezmo estaba también el gozo de la familia, la alegría de la familia, estaba el aprender a temer a Jehová todos los días, ¿ya? Así que el diezmo involucra muchas cosas, ¿ya? Involucra muchas cosas con respecto a nuestra vida, ¿ya? Y que a veces por ignorarlo, ¿no es cierto?, los perdemos bendiciones preciosas. Bien, vamos entonces ahora al capítulo 29 de Job, donde Job hace ciertas declaraciones que nos arrojan luz de que él tenía conocimiento, ¿no es cierto?, de la Torá, de las instrucciones, ya, de los pensamientos de Dios. Vamos a leer Job 29 del verso 1 al verso 16, donde dice lo siguiente. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviere como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Aquí ya tenemos el primer indicio de lo que está diciendo. Tenemos aquí el primer indicio de lo que está diciendo Job. Él está diciendo: ¿quién me volviese a los meses pasados? ¿Ya? Como en los días en que Dios me guardaba. Piensa en eso. Dios me guardaba. Hemos visto el concepto de instrucción de la Torá y decíamos, ¿no es cierto?, que la Torá es crea un cerco a nuestro alrededor, es decir, las instrucciones, los mandamientos, los pensamientos, las leyes que el Eterno nos ha dado a través de su palabra y nos ha hecho saber a través de su palabra. En la antigüedad, en los primeros hombres, como en el caso de Abraham, de Job, ya él se la hizo saber, ¿no es cierto?, digamos, no en forma escrita, sino en forma verbal. Ellos manejaban esos conceptos. Ya nosotros la manejamos en forma escrita una vez que ya Moisés empieza, ¿no es cierto?, a escribir los pensamientos y las instrucciones de Yahweh en piedra. Y luego después en papiro, ¿no es cierto?, y en otros métodos que se ocuparon para la escritura. Entonces Job acá está diciendo, ¿no es cierto?, ¿quién me volviese a los meses pasados cuando Jehová, como en los días en que Dios me guardaba? ¿Ya? Es decir, cuando Él tenía a mi alrededor una cerca. También decíamos, ¿no es cierto?, que los diezmos crean una cerca a nuestro alrededor, una cerca de protección, ¿ya? Y mire lo que comienza aquí a decir entonces Job, y dice: cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, ¿ya? Cuando Él hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. Hay un salmo, el Salmo 119, verso 5, ¿no es cierto?, que es muy conocido, todos lo sabemos de memoria ese texto, ¿ya?
lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De manera que cuando Job está diciendo aquí, ¿no es cierto?, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, es decir, cuando sobre mi cabeza pusiste tus estatutos, tus preceptos, tus leyes, tus mandamientos, es decir, cuando pusiste sobre mi cabeza tus instrucciones, ¿ya? A cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Esto nos está diciendo Job aquí, ¿no es cierto?, que él sí tenía conocimientos de la Torá, de las instrucciones del Señor. Por ende, él manejaba los conceptos y las leyes de Dios, sobre todo lo que era diezmar. Dice en el verso 4, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Mire lo que está diciendo, las cosas lindas que está diciendo Job. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Hoy día diríamos, ¿no es cierto?, el favor de Dios vela sobre mi casa, económicamente, espiritualmente, salud, ¿ya? Es decir, cuando estamos bien con el Eterno, cuando estamos practicando sus instrucciones, cuando nos acercamos a sus instrucciones, ¿ya? Y andamos, o por lo menos tratamos de andar en ella, ¿no es cierto?, como ella nos enseña, ¿ya? No se olvide que una de las protecciones que crea el diezmo sobre nosotros es la parte económica. Crea una cerca a nuestro alrededor, nos protege nuestros bienes, nos bendice el Eterno, ¿no es cierto?, tal como está mencionado en el libro de Job, en el capítulo 1, cuando Hasatán, ¿no es cierto?, va a acusar a Dios, a Job, ante la presencia de Dios, diciéndole, ¿no es cierto?, que Job lo ama o lo adora o lo honra porque ha puesto una cerca a su alrededor, una protección a su alrededor, ¿ya? Job está haciendo memoria de esos días cuando el Eterno lo protegía, lo cuidaba, cuando aquí dice él, ¿no es cierto?, cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi casa, en este caso mi tienda, porque vivían en tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Recuerde usted que la semana pasada veíamos que el concepto del diezmo es muy bonito, porque tenían que llevar el diezmo, ¿no es cierto?, a donde el Eterno había puesto su nombre, en este caso al tabernáculo y más tarde al templo. Y dice, trae los diezmos donde está mi nombre, ¿no es cierto?, y come allí y hay alegría en tu familia, en tu casa. Aquí Job nos está dando indicios de que él lo practicaba, ¿no es cierto?, y él está diciendo, ¿no es cierto?, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, es decir, cuando había alegría en mi hogar, cuando estaban mis hijos, cuando había gozo, porque el diezmo trae gozo a un hogar. Ya es uno de los secretos que vimos la semana pasada. Dice, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, es decir, cuando imprimíamos, ¿no es cierto?, el olivo, sacaba litros y litros de aceite, ¿no es cierto?, es decir, había bendición, había abundancia, ¿ya? Y una de las cosas que dice el Eterno, ¿no es cierto?, de las promesas que están allí en los diezmos es justamente eso, ¿ya? Como lo dice, ¿no es cierto?, en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 8, 9, si no me equivoco, bendice a Jehová con tus bienes y con las primicias de tu fruto, ¿no es cierto?, y haya, ¿no es cierto?, bendición y tus lagares rebosarán de mosto, ¿ya? Acá está declarando Job, ¿no es cierto?, que él tenía todas estas bendiciones, ¿ya? Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Aquí Job está declarando justamente también
¿no es cierto?, que él practicaba probablemente los diezmos, el dar, porque recuerde usted que el diezmo, en el diezmo está el amor, la misericordia, la fe, está, ¿no es cierto?, el ayudar al pobre. Recuerde usted que cada 3 años tenían que apartar los diezmos en su ciudad, no llevarlos al templo, no llevarlos al tabernáculo, sino que dejarlo en la ciudad, juntar todos los diezmos en la ciudad donde habitaban, y tenían que darle una parte a los levitas, pero también tenía que comer el huérfano, la viuda, el menesteroso, el extranjero, es decir, todos tenían que comer de esa bendición del diezmo, ¿ya? De manera que el diezmo, ya lo vimos la semana pasada, abarcaba mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Y aquí Job está diciendo que él, ¿no es cierto?, ayudaba a la viuda, al menesteroso, ¿no es cierto?, como lo está mencionando acá. Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda daba yo alegría. Es decir, él le tendía la mano. Él era un ayudador, era una persona que simplemente practicaba la Torá, las instrucciones de Yahweh. Y entre ellos, por supuesto, el diezmo. Amados hermanos, de manera que hay registros, ¿no es cierto?, de que desde la antigüedad, desde antes de que el Eterno, ¿no es cierto?, decidiera darle el diezmo a los levitas, el diezmo ya se practicaba. ¿Ya? Bueno, ya en el verso 14 dice, me vestía de justicia y ella me cubría como un manto, y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, y a los menesterosos era padre. Bien, entonces tenemos registro aquí, ¿no es cierto?, de que Job tenía conocimiento también de esta bendición del diezmo, que él lo practicaba, ¿ya? De que el diezmo en el fondo es algo, ¿no es cierto?, donde tenemos que ayudar al prójimo, ¿ya? Vamos entonces ahora a ver, vamos a comenzar a ver ahora entonces el libro de Números, donde también está declarado aquí el diezmo, ¿no es cierto?, donde se le declara que se le va a dar a los levitas. Vamos a leer parte de ello, ¿no es cierto? Es uno de los argumentos que se da, ¿no es cierto?, que el diezmo era para los levitas, y que una vez que ya se terminó, ¿no es cierto?, el tema del templo, se terminaron lo que era el sacerdocio, porque ya vino un sacerdote perfecto, nuestro amado Yeshua. Entonces ya los diezmos terminaron, pero lo estamos analizando con cuidado, ¿no es cierto?, porque hay un error allí en esa enseñanza, y tampoco juzgo esa enseñanza, porque si interpretamos mal, vamos a dar fe de lo que hemos interpretado está correcto, ¿no es cierto?, pero hoy día ya estamos viendo las cosas desde otro punto de vista. Y aquí en el capítulo 18 de Números, en el verso 24, vamos a leer. Vamos a leer del 22, del 21, a ver, sí, vamos a leer del 21 en adelante para retomar más o menos el contexto. Dice, Números 18, 21 en adelante, dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Note usted esto, amados hermanos, aquí, note usted esto aquí, yo he dado a los hijos de Leví. Quiero que note esta enseñanza aquí, porque esto es importante. El Eterno está diciendo, yo he dado, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Yo. ¿Ya? Yo he dado. Note esa frase, porque es importante que cuando leemos pongamos cuidado en lo que estamos leyendo, ¿ya?
El Eterno dice, yo he dado los diezmos de toda la casa de Israel. ¿Cómo? Si Israel tenía que dar los diezmos, ¿cómo dice él, yo he dado los diezmos? Bien. Dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Eso ya lo explicamos la semana pasada, ¿no es cierto? Que cuando una vez el pueblo de Israel, una vez que entrara a la tierra prometida, tomaran todas las tierras que el Eterno le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una vez que se posesionaran allí, se iban a repartir las tierras en las 12 tribus, pero una tribu no iba a tener heredad, que eran los levitas. ¿Ya? Era una tribu que no iba a tener tierra, a ellos no se le iba a repartir. ¿Cómo iban a vivir? Si en ese tiempo se vivía de la siembra, de la agricultura, de la ganadería, de los recursos que daba la tierra, que se cosechaban una vez al año. ¿Cómo iban a sobrevivir? Bueno, el Eterno dice, yo le he dado los diezmos a los levitas para que puedan vivir. ¿Ya? Y allí ya explicábamos que allí ya encontramos la misericordia, ¿no es cierto? El sostener, el cuidar al prójimo. ¿Ya? Alguien que no tenía había que cuidarlo, alguien tenía que sostenerlo, ¿ya? No dejarlo al desamparo, perdón, ¿ya? Y aquí encontramos entonces, ¿no es cierto?, que el Eterno está declarando, yo he dado, ¿ya? Acá está explicando, ¿no es cierto?, que ellos iban a llevar el pecado, ¿no es cierto?, la expiación por los pecados del pueblo, iban a ser la parte religiosa, digamos, en este caso, del pueblo de Israel. En el verso 25 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y le dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Aquí hay algo importante porque el pueblo de Israel, si bien las 11 tribus reciben la instrucción de dar el diezmo, ¿no es cierto?, para los levitas, ¿ya? Pero los levitas también tenían que diezmar, ¿ya? De manera que el diezmo no fue creado para los levitas, el diezmo venía desde mucho tiempo antes, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto?, que ya en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Job, en los tiempos de antaños, ya se manejaba el concepto del diezmo, ¿ya? Acá lo que el Eterno está diciendo es que Él va a darle los diezmos a los levitas, porque en la antigüedad, antes de los levitas, el diezmo era para Jehová. A Él se le dan los diezmos. Es decir, cuando diezmamos, no le estamos diezmando a los levitas, no le estamos diezmando al pastor, ¿no es cierto?, a una persona humana. Nosotros entregamos los diezmos al Eterno, a Jehová, a nuestro Padre amado. A Él le entregamos los diezmos. Y Él está diciendo, pero yo voy a darle los diezmos a los levitas. Por eso Él está declarando, yo les voy a dar el diezmo a los levitas. ¿Qué diezmo? El que damos nosotros, el que dan los seres humanos, lo que daban los pueblos de Israel, ¿ya? Este es uno de los misterios que encierra el diezmo, que cuando diezmamos no estamos diezmando a una persona, nosotros diezmamos, le estamos diezmando al Eterno, a Él. Por eso Él dice, yo les voy a dar el diezmo a los levitas, ¿ya? Y eso es lo que está declarado acá,
porque los levitas también tenían que diezmar, es decir, de todos los diezmos que le llegaban, ellos tenían que diezmar, tenían que practicar el diezmo, ¿ya? Porque el diezmo, ya lo hemos dicho, es una bendición espiritual que encierra una serie de cosas, ¿ya? Otro de los, en el verso 25, ¿no es cierto? Nosotros ya leíamos, ¿no es cierto? En el verso 25 y verso 26, podíamos leer, ¿no es cierto?, que los levitas tenían que practicar lo que era el diezmo, ¿ya? Y esto vamos a tener que verlo también, ¿no es cierto?, en el libro de Hebreos, en el libro de los Hebreos, porque allí también el apóstol Pablo explica con respecto al diezmo que se le dio a Melquisedec, donde él también explica exactamente lo mismo, ya que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, donde el diezmo no va directamente, cuando uno lo diezma, directamente a una persona, sino que uno por fe se lo está entregando, ¿no es cierto?, al Dios eterno, ¿ya? Y acá vamos a verlo después en el libro de los Hebreos, para poder explicar bien este concepto del diezmo, cómo lo entregamos y a quién se lo entregamos, porque allí puede ser que esté esta confusión y esta parte errónea, ¿no es cierto?, donde decimos que ya los levitas no están, que ya el templo no está, ¿no es cierto?, que ya no se está ejerciendo este sacerdocio humano que se había establecido, ¿no es cierto?, allá en el desierto, ¿ya? Y que por esa razón no corresponde el diezmo, ¿ya? Pero aquí estamos viendo otro punto de vista, ¿no es cierto?, que en el fondo el diezmo no era para los levitas, el diezmo se los entregamos al Eterno, ¿ya? Y el Eterno decidió entregarle los diezmos a los levitas, tal como él lo menciona, ¿no es cierto?, acá en el capítulo 18 de Números, en el verso 21, donde dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, ¿ya? Una de las cosas importantes que uno debe entender digamos, dentro de las leyes, dentro de los pensamientos, cómo actúa el Eterno, ¿no es cierto?, cómo funciona Él, cómo es su reino, porque el reino de Dios es muy distinto a lo que nosotros nos imaginamos. Jesús lo dijo muchas veces, ¿ya?, que su reino no es como nosotros lo pensamos, ¿ya? Acá, ¿no es cierto?, los discípulos en algún momento le dijeron a Jesús, ¿no es cierto?, cuando ya esté establecido tu reino, ponme a mí a la derecha y ponme a mí a la izquierda, ¿no es cierto? Pero el Eterno le dijo: en el reino de Dios las cosas no funcionan así, ¿ya? En el reino de los cielos las cosas son distintas. Allá el que sirve es el mayor, es el que lleva la honra. Acá en este mundo es distinto, al que le sirven es mayor, ¿ya? En el reino de Dios es diferente. Lo mismo dijo el apóstol Pablo con el tema de dar, ¿ya? Con el tema de ofrendar, de diezmar. En el capítulo 20, en el verso 35 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo hace mención a esto también, y él dice lo siguiente: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, hemos dicho que la palabra bienaventurado en hebreo es bendecido, es decir, es más bendecido dar que recibir, ¿ya? O es más feliz una persona que da que una persona que recibe. Las emociones son distintas, ¿ya? El hecho que cuando a mí me dan algo, ¿no es cierto?, tengo una emoción, tengo una alegría, pero el dar crea una mayor satisfacción al alma. Amados hermanos, y ese es el concepto del reino de Dios, muy distinto a lo que nosotros pensamos. Y en el diezmo está justamente aquello, encierra aquello del dar, porque el dar es difícil, ¿ya? El deshacerse es complicado,
el despojarnos de algo nos cuesta. ¿Ya? Sobre todo cuando se los vamos a dar a alguien del cual no vamos a tener retribución, cuando alguien no me va a poder, ¿no es cierto?, devolver o hacer el mismo gesto que yo estoy haciendo con él. Eso duele más todavía. Generalmente, como dijo nuestro amado Yeshua, ¿no es cierto?, generalmente le damos a alguien que nos va a devolver el favor, ¿ya? Pero nos cuesta deshacernos cuando tenemos que darle a alguien del cual no vamos a recibir retribución, ¿ya? Pero en el reino de Dios funciona la cosa muy distinta, ¿no es cierto? Él nos enseña, ¿no es cierto?, que tengamos cuidado de la viuda, del huérfano, ya que tal como lo enseñaba, ¿no es cierto?, en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, donde analizábamos la semana pasada el concepto del diezmo, cómo el Eterno se lo da, ¿no es cierto?, a los levitas, pero cada cierto tiempo tenían que sostener a los huérfanos, a las viudas, a los menesterosos, a los extranjeros que hubiesen en su nación. Amados hermanos, de manera que el diezmo encierra una serie de misterios, de grandeza, que vale la pena analizar. Hemos estado analizando cuidadosamente cada una de las aristas que tiene el diezmo, ¿no es cierto? Y si Dios nos permite, la semana que viene, estaremos, yo creo, haciendo una reflexión, y ya en enero, si llegamos allá, ¿no es cierto?, el Eterno nos permite estar allá, terminaremos ya con el tema de lo que es el diezmo, viendo la parte final de lo que es el diezmo, ¿ya? Así que les voy a dejar esta tarea, ¿no es cierto?, que como cada semana escudriñen, lean, busquen, para poder ir entendiendo de manera mejor lo que es el concepto del diezmo y qué es lo que realmente implica. Ya este día domingo, ¿no es cierto?, la mayor parte de nuestra nación y la parte del mundo también va a estar en esta celebración de esta fiesta de Pascua que le llaman, ¿no es cierto? Me cuesta llamarlo así a mí porque sabemos que las fechas no son las que corresponden a la celebración de la verdadera Pascua, ¿ya? Pero es una fiesta pagana para mí, y yo la aprovecho para estar con mi familia, compartir con ella, ¿ya? Así que pienso que ustedes, la mayoría de las familias en nuestra nación está haciendo lo mismo. Así que yo les deseo ricas bendiciones, pásenlo en familia, disfruten, recuerden al Señor, recuerden a nuestro amado Yeshua, recuerden la verdadera Pascua, el sentido verdadero de la Pascua, ¿ya? Y bueno, si Dios nos permite, la próxima semana, aunque ya va a ser, ¿no es cierto?, también fin de año, vamos a hacer una pequeña reflexión también como fin de año. Así que ya están invitados. Jehová Shalom, que tengan una rica tarde, ¿no es cierto? Pásenlo en familia, disfruten, oren, que en la mesa el día de hoy esté el tema del Señor, que esté el tema recordando, ¿no es cierto?, el sacrificio que nuestro amado Yeshua hizo por nosotros, ¿ya? Y disfruten en familia este día maravilloso. Jehová Shalom, si Dios nos permite, entonces nos veremos la próxima semana, donde vamos a compartir una pequeña reflexión como fin de año.